Leemos la buena nueva del Señor, tomado del Evangelio de San Juan en el capítulo 8, versículo del 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices?, le preguntaban, esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, Jesús les dijo: el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos, y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? Ninguno te ha condenado. Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bendiciones a todos, paz y bien. Nuevamente reflexionamos la palabra del Señor y encontramos un mensaje para cada uno de nosotros. En esta oportunidad se nos presenta el rostro del Dios compasivo y misericordioso. Y es importante reflexionar, meditar y hacer vida la palabra de Dios para que su voluntad nosotros asumamos y demos testimonio de ella. La actitud de Jesús es imperdonable para los defensores de la ley de aquel tiempo. Y vemos a una mujer que es llevada ante el Señor. Y qué tremendo, ¿eh? La situación que nos presenta el Evangelio es muchas veces común en nuestro ambiente. Una mujer ha sido sorprendida, flagrante adulterio, dice la palabra en este caso. El castigo que se demanda es el merecido según los parámetros de la época. Una época, por cierto, que llega hasta nuestros días en muchos lugares del mundo. Los jueces y verdugos de la acción justiciera, apelando a la autoridad de Moisés, quieren también, al parecer, el aval de Jesús. En realidad, aquellos hombres usaban a la mujer para casarlo a él, o sea, para ver si caía Jesús y así poderlo acusar. Si se opone a la condena, contradice a la ley mosaica, que mandaba castigar a las mujeres, lapidarlas, dice el libro de Levítico en el capítulo 20, versículo 10. Si la sanciona, se opone a la ley romana que prohibía a los judíos ejecutar a alguien. En los dos casos se le podría acusar, que era de lo que se trataba, que acusar a Jesús. Jesús cumple al mismo tiempo las dos leyes. Cumple la ley romana
evitando la lapidación. La ley mosaica, por su parte, mandaba lapidar no solo a la adúltera, sino también al hombre con el que había pecado. La torcida interpretación de la ley hacía caer la culpa solo sobre la mujer. Pero Jesús, con su genial respuesta, como lo vemos en el Evangelio, parece estar diciéndoles: ¿y dónde está el hombre que ha pecado con ella? Si querían ejecutar la sentencia, había que traer a otro culpable. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si se presente entre ellos a este hombre, o si lo llevasen? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si no había abusado de la pobre mujer contra su voluntad? Pero como lo que querían era acusarle, era hacer caer a Jesús. Pero Jesús dice: quien esté libre de pecado. Solo Jesús podía tirar la piedra. Ni se le tira a la mujer ni al hombre que le había seducido. ¿Cuántas piedras tiramos contra pecadores presuntos o reales, sin mirar el propio pecado de nosotros? Cuando actuamos así, sin disposición al perdón, sin misericordia, nuestros nombres están escritos sobre el polvo como los que se apartan del Señor, dice el profeta Jeremías en el capítulo 17, versículo 13, que es probablemente el gesto profético que Jesús realiza durante ese tenso diálogo, esa discusión, eso de quererlo hacer quedar mal ante el pueblo, ante las autoridades, para poderle presentar una acusación en contra, ¿verdad?, de Jesús ante la ley de su tiempo. Pero solo la misericordia de Dios es capaz de salvarnos, no solo de la muerte, sino también del pecado. La misericordia salva al pecador, pero condena al pecado. No te condeno, no peques más. Eso nos dice también a nosotros. Nos rehabilita, pero también nos exige. Y el perdón, unido a la llamada a romper con el mal en todas sus formas, en todas sus dimensiones, en todas sus figuras. Ese mal que nos acongoja, ese pecado que llevamos dentro, que estamos realizando, que tenemos conciencia de ello, pero que no nos queremos arrepentir. Ahora escuchemos la voz de Jesús, ¿verdad? ¿Dónde están los que te acusan? Entonces, la mirada de Jesús nos transforma. Nos transforma porque Él nos ve, nos perdona, nos tiene misericordia. Mirando con los ojos de Jesús, nos alegramos de la salvación que nos da y del perdón que nos da. Y aquella mujer adúltera fue perdonada. Pero no debemos desear apedrear al que la sedujo, ni deberíamos alegrarnos de la muerte de aquellos que mueren, aunque según nosotros se lo merezcan. Somos buenos para juzgar, somos buenos para tildar a alguien, somos buenos para descalificar a los demás y muy malos para darnos cuenta que también somos frágiles, pecadores, que nos equivocamos. Casi siempre andamos señalando a los demás, culpando a los demás, haciendo quedar mal a los demás, haciendo sentir mal a los demás. Y nos hace falta darnos cuenta que también nosotros fallamos, que también nosotros nos equivocamos. El texto bíblico deja muy claro que Jesús no está aprobando el adulterio. Vete y no peques más. ¿Sí? Qué momento indescriptible para la mujer que espera la muerte. Pero escuchó el yo tampoco te condeno. Qué hermoso. Jesús devuelve una vida totalmente nueva.
tras experimentar la compasión y la misericordia de Dios en su fragilidad y en su pecado, esa mujer cambia, esa mujer vuelve a nacer. Y esa debería de ser también en nosotros la alegría que debemos de tener. Sí, vete y no peques más, me dice a mí, te dice a ti. Sí, mostrando el amor de Dios que nos permite ir comprendiendo y eliminando de nuestras vidas aquellas conductas que nos hacen daño a nosotros mismos y a los demás. Pues no son otra cosa lo que nosotros quebrantamos, sino sus mandamientos. Jesús nos manda a no pecar. Aunque a veces seamos tan simples como para caer en la tentación de pensar en un Dios dedicado a solo perdonar. Dice, no, el Señor me va a perdonar. El Señor sabe. Él sabe mi debilidad. Tengamos cuidado. Hay que exigirnos. Aunque nos cueste. Sí, un Dios empeñado en impedir disfrutar, sí, de ese pecado que nos parece bueno, de esas cosas que parecen buenas y que son malas. Cuando Él nos ofrece la posibilidad de descubrir las verdaderas buenas cosas de la vida. Así es que adelante, mis queridos hermanos y amigos, vivamos siempre la alegría del Evangelio, viviendo en paz, en testimonio de vida y en el amor de Dios. Bendiciones para todos.